Eh, y les pido, tengo un internet muy inestable, así que cualquier inconveniente le pido que alguno de los alumnos míos de la Comisión 8 me manden un mensaje al grupo diciendo, porque por ahí no voy a percatar que se cortó, ¿sí? Eh, Bueno, por profe. las esperemos que no. Excelente. Ahí está tu compu. Bien. ¿Pueden ver ahí la presentación? Sí. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Entonces seguimos. Sí, profe. Alejandro, tu micrófono. ¿Cómo? Alejandro tiene encendido el micrófono, profe. Ah, listo. Que se muteen, por favor. Así podemos no tener interferencias. Bueno, ya vimos nosotros que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular, se relaciona con la obesidad, se relaciona con los otros factores de riesgo. Es un dato importante. Veíamos que si nosotros la sospecháramos, porque sabemos que el 50% de los pacientes con diabetes no sabe que tiene diabetes y que previo a la diabetes existe aquellas categorías de riesgo que antes se le denominaba prediabetes y que tienen que ver con la glucosa alterada en ayunas y la intolerancia a la glucosa, y que éstas también producen daño endotelial y riesgo cardiovascular. Vale decir que lo que nosotros vimos es que si nosotros las sospecháramos, buscaríamos factores de riesgo clínicos, pediríamos los estudios ordenados y llegaríamos a un diagnóstico precoz. Los beneficios de este diagnóstico precoz es que evitaría esos picos de hiperglucemia postprandial, evitaría el daño endotelial, evitaría la glucotoxicidad e incluso podría prevenir la diabetes, de que este paciente no evolucione a diabetes, al menos por un lapso de 10 años o más. ¿Por qué? Porque estaría previniendo ese efecto glucotóxico sobre la misma célula beta pancreática. Entonces, no debemos de subestimar el tratamiento no farmacológico preventivo de la diabetes 2, y si tengo intolerancia a la glucosa o glucosa alterada en ayunas, un tratamiento agresivo en el descenso de peso mejoraría o prevendría la diabetes. Y eso también lo vimos con los estudios de prevención, donde vimos que eran mucho más eficaces que la metformina. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico, porque la idea es encontrarla antes, pero si nuestro paciente ya viene con síntomas, sabemos que estamos llegando tarde. Pero bueno, nosotros ya entraríamos a un diagnóstico tardío, por ende, debo estudiar a mi paciente, tanto en la macro como en la microangiopatía. Pero voy a ver que aparte de su tratamiento no farmacológico, cambios en estilo de vida, educación diabetológica, prevenir la depresión de nuestros pacientes con el apoyo necesario, interconsulta con nutrición, que el paciente sea uno más en nuestro equipo de salud y prevenir las complicaciones. Pero para eso también tengo que iniciar un tratamiento farmacológico. Vamos a hacer una descripción y al último les voy a mostrar la última guía
de la sociedad europea y la sociedad americana en conjunto para ver cómo haríamos nuestro tratamiento. Ya habiendo visto lo no farmacológico, vamos a entrar directamente en lo farmacológico. Esto es importante, revisar que las personas entiendan cómo y cuándo tomar la medicación. Escuchen a sus pacientes y pregúntenle si están tomando otra medicación, porque es muy frecuente que no tengamos en cuenta las interacciones medicamentosas y por ahí vamos a hacer lío realmente. Tenemos que explicarle a nuestro paciente cuáles son los beneficios de los fármacos que tenemos que darle. Tanto es así que veamos cuáles son los beneficios y cuáles son los efectos secundarios, porque hay fármacos que pueden generar bajas de glucosa y el paciente no sabe qué le pasa. Y puede terminar, si sigue tomando la misma medicación que le ocasiona la hipoglucemia, hasta que hace una hipoglucemia severa. Por ende, nuestro paciente debe saber cuál es el efecto que buscamos con ese fármaco, obviamente en forma general y adaptado al paciente, y cuáles son los efectos adversos que puede tener nuestro fármaco. Nosotros tenemos que ver en qué trabaja nuestro paciente. Por ejemplo, imagínense un paciente que ustedes tengan que insulinizar y él es chofer de colectivo. ¿Cómo no van a preguntar en qué trabaja para definir cuál es? Ese paciente puede hacer una hipoglucemia y está poniendo en riesgo a terceros. Entonces, es importante qué obstáculos tiene para nuestro tratamiento y qué beneficios podemos darle. Hay fármacos que vienen 2 drogas en la misma pastilla, en pacientes que se les hace muy difícil tomar varias medicaciones. Y recuerden que estos pacientes nunca toman una sola medicación. Hemos dicho que nuestros pacientes con diabetes tienen más hipertensión, tienen más dislipemia, entonces por ahí están tomando 2 o 3 fármacos para hipertensión, alguno para el colesterol, y nosotros agregamos esto, hipotiroideos, algunos están anticoagulados, entonces se nos arma ahí un lío. Entonces tenemos que ser muy claros e identificar bien y anotar muy bien, ¿sí?, que entienda nuestro paciente nuestra indicación. Tratar de poner regímenes sencillos donde juntemos algunos fármacos. Tratemos de ver los costos porque son muchos fármacos y el paciente por ahí debe elegir. Y sí o sí hablemos de los efectos secundarios y las interacciones. Esto es importante que el paciente lo tenga en cuenta. Entonces, veamos. Nosotros habíamos hablado un poco sobre las características que nosotros tenemos de nuestro, digamos, vía final común, que es la hiperglucemia. Entonces, se pueden dar a conocer los puntos donde actuaríamos con distintos tipos de fármacos. Entonces, sabemos que teníamos una disminución de la secreción de insulina, punto clave para que aparezca la hiperglucemia. Teníamos disminución del efecto incretina, o sea, no había GLP-1, habíamos dicho que ese GLP-1 estaba disminuido, que era el que me estimulaba la secreción de insulina. Hay resistencia insulínica a nivel del tejido adiposo, que estaba ya generalmente inflamado si el paciente está obeso, con lo cual nosotros teníamos un gran inconveniente ahí a ese nivel. Estamos hablando del incremento de la lipólisis por resistencia insulínica. También resistencia a nivel muscular, que el músculo tomaba ácidos grasos, los oxidaba y me trataba de dejar la glucosa afuera. También por esta misma lipólisis, VLDL muy grandes, circulando y dejando algunos triglicéridos por ahí, ácidos grasos a nivel muscular. Hablamos de ese cotransportador sodio-glucosa que estaba incrementado, estaba muy incrementado en el túbulo contorneado proximal
y toda la glucosa y el sodio que entraba lo reabsorbía, no dejaba que se fuera por la orina. Eso era el SGLT2, sodio-glucosa, ¿no? El cotransportador sodio-glucosa. Sabíamos que el mismo efecto incretina no frenaba el glucagón, entonces cuando yo comía, aumentaba la secreción de insulina y tenía que disminuir la de glucagón, pero al no haber GLP-1 no aumenta la secreción de insulina y el glucagón sigue haciendo glucogenólisis o gluconeogénesis. Por eso es que como y los valores post comida se me van muy altos porque el primer pico de secreción de insulina está bajo y el glucagón no está inhibido. Y después hay un aumento en la producción hepática de glucosa porque en vez de hacer glucogenogénesis, está haciendo permanentemente glucogenólisis. La insulina no puede actuar por resistencia hepática a la insulina, hígado graso y demás, y porque el glucagón sigue haciendo glucogenólisis. O sea, ¿por qué les muestro? Son distintos puntos donde nosotros vamos a actuar con algunos fármacos. Veamos entonces la primera tanda de fármacos. Nosotros vamos a poder tener algunos medicamentos que son secretagogos de la insulina, que son los que van a estimular la insulina a nivel pancreático, ¿sí? Vamos a tener las biguanidas, que actúan a nivel de hígado y a nivel celular. ¿Qué hacen? Reduce la producción de glucosa por el hígado, por ejemplo, la metformina. Las TZD que estaban olvidadas, tiazolidindionas, en el cual la única que podemos usar es la pioglitazona, y la vuelvo a incorporar porque en el tratamiento del hígado graso es de primera elección. Reducen la resistencia insulínica, sobre todo a nivel de tejido adiposo. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, no vamos a hablar mucho de ella, inhiben las disacaridasas intestinales, de manera de que cuesta para que la glucosa, el almidón, se transforme en un monosacárido como la glucosa y altera la absorción. Vamos a hablar del GLP-1, que es este que está disminuido en los pacientes con diabetes, e incrementa la respuesta de las células beta e inhibe al glucagón, pero también tiene efectos beneficiosos a nivel cardiovascular. Los inhibidores de DPP4, ya los vamos a ver, cumple un efecto parecido al GLP-1, pero digamos que no es un GLP-1 que nosotros ponemos desde afuera, sino que es un fármaco que potencia mi propio GLP-1. Y me faltó ahí en el cuadro agregarles los inhibidores de SGLT2, unos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Vamos a tratar de ver, y esto es informativo, porque a la altura que ustedes están en medicina, es una locura que yo les explique puntualmente y molecularmente las medicaciones cómo van, pero sí en su último año, cuando estén rotando, en la rotación que les toca unas tutorías conmigo, ahí sí van a tener que manejar esto muy bien. ¿Por qué? Porque ya están en condiciones de afrontar un paciente, de hacer la prescripción médica. Hoy por hoy solamente es a título informativo y vamos a recalcar algunos de los principales fármacos que tenemos y para qué se utilizan. Las sulfonilureas, ya las habrán visto. Las sulfonilureas estimulan la secreción de insulina por el páncreas, por ende, si estimulan la secreción de insulina, debo tener en cuenta que pueden generar hipoglucemia. ¿Por qué? Porque estimulan la secreción de insulina independientemente del nivel de glucosa que yo tenga. O sea, si tengo un nivel de glucosa bajo, siguen estimulando la secreción de insulina. El tema es que requiere de masa suficiente de célula beta. Pasa de que ustedes, no sé, tendrán familiares o habrán atendido a alguien con diabetes y por ahí llama la atención que generen una mala indicación de las sulfonilureas, porque hay pacientes que ya toman 2 sulfonilureas y creen que agregándole 3 o 4 o agregándole dosis máxima va a mejorar. Saber de que si yo no tengo célula beta
suficiente masa de célula beta, por más que le dé 10 sulfonilureas, el páncreas no va a liberar más insulina. Entonces, tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque uno ve que hay pacientes que a lo mejor llevan 10 años de diabetes o 15 y por no hacer un tratamiento con insulinoterapia, ya sabemos que a esa época el páncreas ya viene agotándose, subimos demasiado la dosis de sulfonilurea. Entonces, es un problema realmente porque eso no nos va a dar una solución. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque yo puedo agregar muchísima sulfonilurea y resulta que el páncreas no tiene suficiente cantidad de célula beta. El problema que tienen las sulfonilureas, tienen varios fármacos dentro de la misma familia. Algunos, como la clorpropamida, gracias a Dios ya no se usa porque tiene una vida media muy larga. La glibenclamida, que hasta hace poco se usaba, gracias a Dios también ya no se usa. Y hoy quiero rescatar solo dos fármacos, la gliclazida y la glimepirida. La gliclazida, que viene en una presentación prolongada de un solo comprimido por día, ¿de acuerdo? Y que ha demostrado algunos efectos beneficiosos y que además no genera tanta hipoglucemia. La glimepirida quedó en el mercado, ¿sí? Viene de 4 miligramos y de 2 miligramos, pero tiene más riesgo de hipoglucemia que la gliclazida. Voy a nombrarles estos dos. En los centros de salud y en general hoy usamos gliclazida si tuviéramos que usar sulfonilureas. Pero cuidado, que es un fármaco que genera hipoglucemias severas. Entonces, cuidado con esto. El otro tema es que suelen generar aumento de peso corporal, con lo cual no es un fármaco, digamos, tan importante para pacientes obesos, pero por ahí no tengo otra opción debido a los costos altos de otros fármacos. ¿Cómo actúa la sulfonilurea? ¿Qué hace la sulfonilurea? Estimula un receptor, se despolariza la membrana. Al despolarizarse la membrana hace que entre calcio y ese calcio genera la secreción de la insulina preformada y estimula la insulina a la secreción o fabricación de más insulina. Como verán, si la glucosa está muy baja, este fármaco lo mismo genera más secreción de insulina y más inconvenientes, por ende un riesgo de hipoglucemia. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios? Como decíamos, no nos conviene aumentar de peso. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente obeso y le generamos mayor aumento de peso, por ahí no nos conviene, pero como les digo, por ahí, debido al costo, y que por ahí lo consiguen mucho mejor los pacientes a través del Ministerio de Salud, es un fármaco que se entrega gratuitamente, puede que sea el único fármaco que podamos usar. En el caso de la gliclazida, por ahí comenzamos con dosis muy bajas, como medio comprimido de 60 miligramos a la mañana, y posteriormente podemos agregar 1 o hasta 2 comprimidos. No aumentaría más de 2 comprimidos, o sea, más de 120 miligramos día en la presentación de este fármaco de absorción lenta y que me va a dar una duración, ¿de acuerdo?, de 24 horas. Bien, como dice acá abajo, hay un elevado riesgo de hipoglucemias. Entonces, tengamos en cuenta las contraindicaciones, diabetes tipo 1, embarazo, lactancia, pero el principal efecto adverso es la hipoglucemia, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con este tipo de pacientes. Acá tenemos, y quiero mostrarles esto, para sacar un dato solamente. ¿Por qué la gliclazida sería la que menos genera hipoglucemia si se libera, por ejemplo, por vía urinaria? Si mi paciente tiene insuficiencia renal, tendríamos serios problemas con hipoglucemia. Pero saben que la gliclazida se metaboliza, acá tienen la gliclazida MR,
que es la que le digo de absorción lenta, 18 a 24 horas de vida media, no tiene metabolitos activos, o sea, se metaboliza y no genera metabolitos activos. Lo que pasa con la glibenclamida, que se usaba antes, se metaboliza, pero da metabolitos activos. Si bien se libera el 50% por vía biliar, el otro 50% es por vía renal. Entonces, un paciente con insuficiencia renal, que ustedes le daban una glibenclamida equivocadamente, generaba hipoglucemia, y al dar metabolitos activos, esos metabolitos seguían dando hipoglucemia. Y realmente te puede matar la hipoglucemia, chicos. Entonces, guarda con la glibenclamida, guarda con la glimepirida, que se está usando mucho, también tiene el mismo inconveniente, ¿sí? Podríamos usar glipecida, gliclacida, y por eso la gliclacida es la mejor opción. Entonces, en conclusión, de las sulfonilureas, cuidado con la hipoglucemia. Si tuviera que usarla por un esquema lógico, usaría la gliclacida MR. Esto lo pueden hacer ustedes artesanalmente o pueden pensar en otra. ¿Por qué? Porque es un régimen sencillo que puedo dar desde medio comprimido en el día, y porque es la que menos hipoglucemia me genera, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún inconveniente o una disminución de filtración glomerular. ¿Se entiende, chicos, por qué puedo trabajar con sulfonilureas? Sí, profe. Sí. Bien, bien. Seguimos entonces. La metformina, sí. ¿Y qué pasa en caso de que tengan una leucemia severa? No se me entrecortó, no te pude escuchar, perdóname. ¿Qué pasa en el caso de que llegue al efecto adverso, digamos, la glicacida? La gliclacida, la hipoglucemia, cualquiera de las sulfonilureas es un problema. Es un problema porque te imaginas que el páncreas está liberando insulina. Sí. Gracias al efecto permanente de la sulfonilurea. Imagínate que vos le des más glucosa, esa glucosa te estimula más la secreción de insulina. Es por eso que una hipoglucemia por sulfonilureas es grave. Una hipoglucemia por insulina no es grave, porque vos, al tener una hipoglucemia por insulina, le das glucosa, le pones glucosa y no hay más, hay algo de secreción, pero no sigue actuando el fármaco. En el caso de la sulfonilurea, queda pegado al receptor y está liberando insulina en forma constante. Entonces, una hipoglucemia por hipoglucemiantes orales, como las sulfonilureas, es grave. Es grave. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenés que actuar con glucosados hipertónicos, ¿de acuerdo? Para tratar de sobrepasar el efecto hipoglucemiante de la cantidad de insulina que está liberando el paciente. Y te digo más, esto por ahí se cometen errores de que vos le pones glucosado hipertónico, el paciente llega a 180, 200 de glucemia después de haber estado en 40, lo mandan a la casa, error, y a las 2 horas el paciente está con 40 de nuevo en la consulta. Los pacientes con hipoglucemias, con sulfonilureas, deben quedarse en observación 48-72 horas, con glucemias que manejen cerca de 180, porque te entran en hipoglucemias repetidas, porque siguen estimulando la secreción de insulina. Entonces, imagínate primero que tenés que averiguar qué fármaco le dieron. Si es una gliclacida, no tiene metabolitos activos. Esto quiere decir, te generó la hipoglucemia porque te pasaste de dosis, porque el paciente no te diste cuenta y era un paciente renal, no le sacaste el filtrado y se la diste en altas dosis de entrada. O sea, hay muchos errores groseros que tenés que cometer para que tu paciente haga una hipoglucemia. O también el paciente que se fue y lleva 10 años tomando la misma pastilla y no consultó más. Entonces, fíjense la educación en estos pacientes hasta dónde es tan importante. Ahora, si toman glibenclamida o glimepirida, guarda, porque estas sí tienen metabolitos activos. Entonces, aunque tomes muy poco, se metaboliza, pero esos metabolitos siguen estimulando la secreción de insulina, siguen estimulando la secreción de insulina. Permanentemente
entonces te cuesta mucho más sacarlo de la hipoglucemia. No hemos preparado, y la verdad que todos los años digo lo mismo, pero en séptimo año, porque este es el primer año que hago nutrición con ustedes, lo que sí es interesante cuando nos juntemos en el séptimo año, donde también tenemos una charla parecida a esta, pero ya mucho más práctica, mucho más de tratamiento, es de prepararles una clase de hipoglucemia, porque realmente hay que sospecharla, hay que saber manejarla, hay que conocer estos puntos claves de estos fármacos que son las que más producen hipoglucemia. Entonces, para evitarla, asegúrate qué función renal tiene el paciente, asegúrate que te vaya a servir, porque si tiene más de 15, 20 años de diabético, ya difícil que lo puedas sacar algo de esa célula beta. Fíjate que tengas una masa de célula beta acorde, fíjate qué función renal tenés con la creatinina, con un clearing, con un CKD-EPI o un MRD4, sacás por fórmula más o menos qué función renal tiene el paciente y se puede beneficiar. Y si tuvieras que elegir, elegí gliclazida, que sabes que no tiene metabolitos activos. Se metaboliza en bajas dosis, es menos el riesgo de hipoglucemia. Pero acordate que por ahí te aumentan de peso. Si es obeso, pero no tenés más que darle, y bueno, prioricemos bajar el azúcar y prioricemos mejorar su conducta alimentaria y actividad física. ¿Está bien? Profe, gracias. Vamos a la metformina. La metformina, fíjense, reduce 42% la mortalidad relacionada con diabetes. Ahí se pueden dar cuenta ustedes la importancia de este fármaco. Por eso, si yo tengo que empezar un tratamiento en un paciente con diabetes, voy a empezar con metformina. O sea, con esto, ustedes dicen, ¿para qué voy a empezar con glibenclamida? Si tengo metformina barata y me está reduciendo la mortalidad relacionada con diabetes. Disminuye de peso. En realidad, chicos, esto es mentira. La traducción es no aumenta de peso como las sulfonilureas. O sea, que tenga disminución de peso, si tiene, es mínima. Por esto le digo, porque hay varios que me consultan porque a ver si toman metformina para bajar de peso. No es un fármaco que esté indicado, y lo vimos en obesidad, no es un fármaco que demos para que la gente baje de peso. Es un fármaco que se da en pacientes con diabetes, ¿de acuerdo? La monoterapia no causa hipoglucemia. Fíjense qué dato interesante. Dándolo solo, no causa hipoglucemia. O sea que tenemos un fármaco que hasta ahora viene dando un beneficio adicional importante. Presenta efectos beneficiosos sobre lípidos, reduce la producción hepática de glucosa porque disminuye la resistencia insulínica, aumenta la captación muscular de glucosa, tiene efectos, ¿se acuerdan? Sobre el PAI-1, ¿se acuerdan? La adiposopatía y esa tendencia a la trombosis que tenían esos pacientes. La metformina mejora la resistencia a ese nivel y también disminuye los niveles del PAI-1, o sea, ejercería un efecto muy beneficioso. Y la dosis va entre 500 y 2500. Está demostrado que dosis entre 2000 y 2500 no tendrían beneficio. O sea, traten de usar una dosis de entre 500 y 2 gramos. Tengan cuidado que la eliminación es renal, no tiene metabolismo hepático, pero ante causas de hipoxia me va a generar acidosis láctica. Ustedes recordarán cuando veíamos ciclo de Krebs o lo vieron alguna vez en química biológica, que normalmente yo tengo que tener un piruvato, o sea, la relación piruvato-lactato tiene que ser 1:1, y yo tengo acá, dando metformina, 10 veces más lactato que piruvato. 10 veces más lactato que piruvato. Ese es un efecto de la metformina. No es lo que quisiéramos, pero ante un cuadro de hipoxia, como hemos tenido los pacientes COVID, como puede ser un paciente con insuficiencia renal, como puede ser un paciente con insuficiencia hepática marcada, insuficiencia cardíaca, imagínense que ese lactato sube estrepitosamente y me puede generar una acidosis láctica que es seria, grave. Entonces, vuelvo a insistir, todos los fármacos
tienen sus efectos adversos. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo lo indicamos. Es excelente fármaco, pero me está llevando permanentemente hacia un aumento del ácido láctico. Por eso, para darla, tengo que tener en cuenta varios puntos. Efectos adversos gastrointestinales son los más comunes, náuseas, distensión abdominal. Para eso viene una presentación que se llama de absorción programada, que se puede dar una sola vez por día y que disminuye los efectos estos de diarrea, distensión abdominal, pero por ahí hasta con esa presentación suelen presentar esos trastornos y uno tiene que cambiarla. Es una gran pena porque es un fármaco de primera elección en el paciente con diabetes. También suele generar alteración de la absorción de ácido fólico y vitamina B12, por lo cual cada tanto hay que dosar B12, porque recuerden que estos pacientes pueden tener una neuropatía, déficit de B12, y estoy confiado de que es una neuropatía diabética y es una neuropatía por B12, difícil de diagnosticar diferencialmente en pacientes que tienen años de metformina. Entonces, fijémonos, que a su vez hacen una anemia, saben que son megacariocitos, que son volúmenes corpusculares grandes, entonces ahí el efecto adverso de la metformina también pega. Como les dije recién, la acidosis láctica, infrecuente, pero si yo lo doy mal, puedo poner en riesgo la vida de mi paciente con la acidosis láctica. Por ende, cuando yo tengo una creatinina mayor de 1,5, que ya sé que el filtrado está alterado, porque tiene un filtrado, ¿de acuerdo? Menor. Ya les voy a poner qué filtrados la puedo usar con cuidado y con qué filtrados la puedo usar un poquito más, porque eso se modificó ya y he puesto una diapo ahora para que veamos eso. Entonces, tener en cuenta insuficiencia cardíaca, sepsis, infartos, insuficiencia respiratoria, enfermedad hepática, ojo con los alcohólicos cirróticos y ojo con los medios de contraste, porque es muy frecuente que al paciente le vayan a hacer una cinecoronariografía o una arteriopatía, o tiene una arteriopatía periférica y le van a hacer una arteriografía de miembros inferiores. ¿Qué pasa? Tu paciente viene con un filtrado menor de 60, le mandan medio de contraste sin hidratación, sin control nefrológico previo, el paciente tomando metformina, clava el riñón, aumenta la creatinina y está con 2 gramos de metformina. Lo entro en acidosis láctica. Por ende, si el paciente se va a hacer este estudio, se suspende la metformina, se maneja con insulina y se trata de usar la menos cantidad de medio de contraste que no vaya a alterar ese riñón. Después del estudio, mucha hidratación, se corrobora que tenga un filtrado estable y se vuelve a la metformina nuevamente. Por eso, con agentes de contraste, por favor, suspenderlo y reiniciarlo cuando esté seguro de que la función renal no estuvo alterada. Bueno, entonces, acá les dice que utilizar con precaución, contienen menos de 60, interrumpir con menos de 30. ¿De acuerdo? La idea, chicos, es que cuando ustedes tienen menos de 60, bajen la dosis. No pueden, como los efectos adversos son dosis dependientes, si tienen usando 1000 al mediodía y 1000 a la noche, bajen a 500 y 500. Y ya con menos de 45, por favor, revisen muy bien, porque con menos de 30 corren riesgo de acidosis láctica. Acá lo tienen. Esto se los bajé. Acá dice, cuando su filtrado es de 60 o más, lo puedo usar tranquilo. Con 45 dosis completa, pero retirar en caso de causas de hipoperfusión o de contraste. Y con 30, por favor, bajar la dosis. Entre 45 y 30 yo bajo la dosis porque es un peligro. Una acidosis láctica nos puede alterar nuestro paciente. Yo les diría que con más de 60 no hay problema, con 60-45 bajen la dosis, y cuando estén llegando a menos de 45 hasta 30, traten de evitarla, sacarla, porque si el paciente entra en una insuficiencia renal crónica reagudizada, van a tener serios inconvenientes.
Esos son los dos fármacos. Dos palabras sobre TZD, que son tiazolidindiones. Estos fármacos tuvo la rosiglitazona y la pioglitazona. La rosiglitazona, después de un metaanálisis, que creo que fue por el año 2008, por allí, después de ser un fármaco tan bueno, se vio que aumentaba el riesgo cardiovascular. Gracias a la rosiglitazona es que todo fármaco para diabetes debe evaluar el riesgo cardiovascular. La troglitazona fue un desastre, ¿no? Produjo muchísima hepatotoxicidad en el 97. Y quedamos con la pioglitazona, que si bien hay dudas sobre si genera cáncer de vejiga, sí se ha visto que aumenta la osteoporosis, pero es un fármaco que quizás ustedes lo vayan a usar muchísimo porque es el que demostró mejorar el hígado graso. Yo tengo pacientes diabéticos con hígados grasos con un score 4 de hígado graso severo y que pude hacer tratamientos nuevamente con pioglitazona y la verdad que anda excelentemente bien. Es un fármaco que se elimina por bilis, no se elimina por riñón, pero tienden a aumentar de peso los pacientes con la pioglitazona. Yo le diría que la única indicación que tendría ahora sería en hígado graso. Si bien los americanos también la tienen dentro de las posibilidades de diabetes, porque para ellos es muy económica, es muy barata, casi como la metformina para nosotros. También bajan los triglicéridos. No voy a entrar en el detalle porque esto es una diapo que se las doy. Cuando ustedes estén en séptimo año vamos a hablar bien del mecanismo de acción. Otros efectos, cuidado con las fracturas óseas, produce edema y también puede generar insuficiencia cardíaca. Se las nombro porque por allí la ven en terapéutica. Ello aumenta la retención de sodio y agua, por ende, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en mujeres perimenopáusicas, hay que tener cuidado. Sí, les diría que hoy por hoy una muy buena indicación sería aquellos hígados grasos bien severos, bien diagnosticados y con los cuales, asociados con la metformina, la verdad que hacen un combo interesante. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es lo siguiente, con algunos datos nada más, porque esta es otra diapo de su último año, que yo doy del último año. Entonces, las biguanidas entre 500 y 1000, las sulfonilureas, la gliclazida es la que tendrían que usar, entre 30 y 120, pueden dar la mitad de un comprimido de 60, y la pioglitazona entre 15 y 45, larguen con 15, ¿de acuerdo? No usen 45 porque aumentan los efectos adversos y por ahí para el hígado graso entre 15 y 30 anda bien. Fíjense en el poder de bajar la hemoglobina glicada. 1 a 2%, 1 y 2%, 1 a 2%. Bastante efectiva para bajar la hemoglobina glicada. Efectos sobre el peso, ¿ven? La metformina neutro incrementa 1 a 4, incrementa 2 a 3. Riesgo de hipoglucemias, metformina bajo, elevado, bajo. Y que tener en cuenta en insuficiencia renal, ojo con la metformina, la gliclazida, por favor, cuidado, ¿sí? Contraindicada si el filtrado es menor de 60, a pesar de que no da metabolitos activos, si yo tengo un filtrado menor de 60, ojo. Y fíjense que la pioglitazona, aún en insuficiencia renal, no genera ningún tipo de inconveniente. Seguridad cardiovascular, solamente demostrado con la metformina. Hay alguna reducción de eventos con pioglitazona. Y las contraindicaciones, ¿de acuerdo? O los efectos secundarios, recuerden, déficit de B12 y guarda con la acidosis láctica si la indicamos mal. Esto ténganlo en cuenta porque hoy por hoy yo veo que la metformina la indica todo el mundo como si esto fuera algo, ¿de acuerdo? Benévolo, algo inocuo, y no es así. Bien indicada, tenemos que aprovechar la eficacia. Cuidado con las sulfonilureas en ancianos, lo que hemos dicho, insuficiencia hepática, y yo les diría que la pioglitazona en este último punto que ustedes ven abajo a la derecha, cuidado si hay riesgo de fracturas, de insuficiencia cardíaca y los datos conflictivos del cáncer de vejiga.
Son los puntos que tienen que tener claros al indicar un fármaco. Esto lo voy a pasar. Me voy a detener 2 minutos. ¿Se acuerdan del efecto incretina? Este efecto incretina decía de que yo como y se me eleva el péptido C, fíjense cómo se eleva acá, y cuando yo inyecto la misma cantidad de glucosa no se eleva. Esto daba que había un GLP-1, que es una hormona intestinal, que estimula la secreción de insulina e inhibe la secreción de glucagón. Y cuando se vio este GLP-1, se vio que en los pacientes con diabetes está muy disminuido. Por eso cuando comen no hay secreción de GLP-1 y el primer pico de secreción de insulina es muy elevado. De insulina es bajo y el de glucosa es muy alto. Pero, ¿qué se vio? ¿Qué se vio con esto? Fíjense que el GLP-1 tiene receptores desde el intestino donde sale, tiene receptores no solo a nivel pancreático, donde estimula la secreción de insulina y baja la de glucagón, que por eso al paciente diabético, al estar disminuido, la insulina no está y el glucagón sigue su curso, pero se vio que tiene efectos y tiene receptores en cerebro, en corazón, en estómago, a nivel muscular, a nivel renal, y se ha visto que protege de nefropatía y sobre todas las cosas, hoy por hoy, los análogos de GLP-1 deben usarse porque se previene el infarto agudo de miocardio en pacientes con diabetes. Se ha visto que disminuye la mortalidad cardiovascular. Ustedes lo van a escuchar como los estudios que observaron el MACE. El MACE, MACE se escribe, es los puntos que se observaron en infarto fatal, infarto no fatal, internación por insuficiencia cardíaca y creo que el otro era ACV. Entonces, ¿qué se vio? Que con este fármaco disminuye el riesgo cardiovascular. O sea, chicos, y esto quiero que lo tengan en cuenta, que el GLP-1, además de mejorar la diabetes, aumenta la secreción de insulina, inhibe el glucagón, me da beneficios extras en pacientes disminuyendo el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué le pasa al diabético? El diabético no lo tiene disminuido y entonces cuando come hay aumento de la secreción de glucagón, que normalmente tiene que inhibirlo, y al no poderlo hacer, el glucagón hace glucogenólisis o gluconeogénesis, y en vez de estimular la secreción de insulina, como no lo tiene, la secreción de insulina no se aumenta, por ende hay hiperglucemias postprandiales. Esto explicaría por qué debo buscar también con prueba de tolerancia en etapas tempranas. Entonces, con esto nosotros sabemos que debemos buscar la diabetes con glucemia. Ahora, sabiendo que ya tengo diagnóstico y que esto está bajo, no hace falta medirlo, si mi paciente tiene riesgo cardiovascular, es un paciente diabético, dislipémico, hipertenso, tiene 3 stent coronarios, las nuevas guías les voy a mostrar, dicen, use un análogo GLP-1 aunque la hemoglobina glicada esté normal. ¿Por qué? Porque me da un beneficio en la prevención de muerte por cualquier evento cardiovascular. Entonces, al parecer, es un fármaco de última generación y que lo estamos usando ya hace un tiempo largo. Bien. Y llegamos a los inhibidores de DPP-4. ¿Qué son estos? ¿Cómo diferencio el GLP-1 inyectable como la insulina, que sí, es análogo, va directamente y es GLP-1 puro, de una pastilla que se llama inhibidor de DPP-4? Y acá tengo un dibujito que les traje. Fíjense, cuando se come, se libera el GLP-1, ¿sí? El GLP-1 tiene que ir a hacer su efecto, pero es rápidamente degradado por la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, es muy poco el GLP-1 que llega a destino. Estoy hablando del GLP-1 endógeno, el mío, no el que inyecto, el mío. Porque hay uno que se inyecta, que se llama análogo de GLP-1, y este que es el mío,
Pero ¿qué pasa? Esta enzima hace que cuando se segrega, enzima que se segrega poco, lo inhibe rápidamente. El inhibidor de DPP4 es una pastilla que yo le doy al paciente, entonces el GLP-1 cuando como sale y al no inhibirse, al no destruirlo este inhibidor, porque está, digamos, bloqueado, lo deja circulando a mi propio GLP-1. ¿Se entiende esto? Entonces, uno, que es el inhibidor de D-peptidilpeptidasa 4, me genera que mi GLP-1 actúe mejor. En cambio, también tengo un GLP-1 inyectable que es GLP-1 puro. Obviamente que no puedo darle al paciente las dos cosas, le doy una o la otra. Entonces, acá lo que vemos es lo mismo, el mecanismo de acción del GLP-1. Bien, entonces hemos visto cómo el GLP-1, que nace del intestino, tiene muchos efectos beneficiosos, en el diabético está disminuido, cómo lo puedo incrementar con inhibidores de DPP4, que inhiben la ruptura de este GLP-1 que salió, y o puedo darle un GLP-1 inyectable que cumpliría con esa función. Y por último, vamos a ver un SGLT2, un inhibidor de SGLT2. Entonces, vamos a la parte renal para ver otro fármaco. Normalmente, nosotros filtramos glucosa y el SGLT2, el cotransportador, el número 2, me absorbe el 90% de esa glucosa. Y el 1, el 10% restante en el túbulo contorneado proximal. Esto genera que se reabsorba, me genera que no pase por orina. Si logro inhibir este cotransportador, cuando se filtra la glucosa y el sodio, se va por orina y me genera glucosuria, con lo cual me genera mejoras de la glucosa por glucosuria, mejoras en el peso porque pierde calorías, mejoras en la presión porque pierde sodio. Ahora, este inhibidor de SGLT2, porque estoy inhibiendo este cotransportador, tiene beneficios importantes en insuficiencia cardíaca. Se vio que disminuye el riesgo de insuficiencia cardíaca y protege el riñón de nuestros pacientes con diabetes. La pucha, entonces, otro fármaco interesantísimo para usar en nuestros pacientes renales o con algún evento cardiovascular previo. Entonces, los inhibidores de SGLT2 aumentan la natriuresis, o sea, la pérdida de sodio, disminución de la presión arterial sistólica, aumentan la diuresis, disminuyendo el volumen plasmático, también me generan glucosuria con disminución de peso, disminución de la hiperglucemia y disminución de la glucotoxicidad. También generan disminución del ácido úrico y también tendrían efectos beneficiosos a nivel cardíaco. Acá les muestro medianamente por qué. Acá donde yo les explicaba el MACE, es muerte cardiovascular, infarto no mortal o accidente cerebrovascular no mortal. Eso es lo que se evaluó con esta droga, aparte de bajar el azúcar. Y fíjense cómo, ¿de acuerdo? Estos son dos, Cambas escanaglifosina y empaglifosina, inhibidores de SGLT2. Todo lo que está de la línea para la izquierda de ustedes, significa prevención, y lo que está por afuera significa que favorece al placebo, ¿no? Como dice acá abajo. Fíjense que la mayoría de los estudios, ¿sí? Fíjense protección renal, fíjense la progresión a macroproteinuria, la mortalidad, la muerte u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, si yo tengo diabetes o mi paciente tiene diabetes y tiene insuficiencia cardíaca o tiene pérdida de proteínas por riñón, yo debiera favorecerlo con
un fármaco de estas características. Entonces, a modo de resumen, como les digo, chicos, esto yo me atrevo a darlos más que nada como informativo, porque quiero que les empiece a sonar, de manera de que en Medicina Interna 2 y después ahora en terapéutica y el día de mañana en las formas prácticas de atender un paciente, tengamos la idea de que qué está pasando con nuestro paciente, qué está tomando o qué puede beneficiarse desde el punto de vista farmacológico. Entonces, fíjense que los inhibidores de SGLT2 bajan poco la glicada, el agonista GLP-1, el análogo, el que inyecto, sí la baja más, y los inhibidores de PP4 casi nada. Pero fíjense los efectos cardiovasculares, disminuye la presión, disminución de triglicéridos y aumenta el HDL. Este disminuye la presión, hay aumento de la frecuencia muy poco, pero disminuye los triglicéridos. Fíjense que el inhibidor de DPP4 no tiene buenos efectos, pero la mortalidad la disminuyeron estos dos. Sí, al haber tanta glucosuria e infecciones urinarias con este uso en insuficiencia renal no está indicado y con filtrados mayores de 30 lo tengo que indicar al GLP-1. Pero básicamente es un fármaco que quiero que tengan en cuenta que disminuye el riesgo cardiovascular, que tanto les he nombrado en los pacientes con diabetes. Entonces, si yo actuar sobre la secreción de insulina, le daría sulfonilureas. Si quiero actuar sobre la parte renal, le daría un inhibidor de SGLT2. Sobre la captación muscular de glucosa por el músculo, metformina o diazolidindionas. Sobre la lipotoxicidad, diazolidindionas. Sobre la fabricación hepática de glucosa, metformina. Y activaría el sistema incretina, haciendo con los fármacos, bloqueando o activando alguno de estos puntos con el fin de mejorar la hiperglucemia. Y por último, quiero mostrarles, perdónenme, a ver. Este es 2019, pero quiero mostrarles esta. Bien, vamos a ampliar. Entonces, esta es la última guía donde la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea se han puesto de acuerdo. Entonces, ustedes verán, uy, qué lío que es esto. Simplemente vamos a tratar de analizar 2 o 3 puntos que me interesan, que son fundamentales, para que ustedes les quede en su retina. Ante un diagnóstico con diabetes tipo 2, la primera línea de terapia es metformina, como está diciendo, a ver, no puedo, acá está. Fíjense, primera línea de terapia metformina, ¿de acuerdo? Cambio de estilo de vida, entonces, diagnóstico diabetes, metformina. Cambio en estilo de vida, actividad y metformina, de una. El segundo punto que dice, y ustedes me van a entender ahora por qué cuando empecé con todas sus charlas de nutrición, empecé por riesgo cardiovascular. Porque fíjense, dice que tengo que buscar si hay un alto riesgo cardiovascular. ¿Se acuerdan? Un riesgo cardiovascular evidenciado, una enfermedad cardíaca, una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. Entonces, puede tener una enfermedad cardiovascular establecida, arteriopatía, estén coronario, ¿se acuerdan cuando vimos lípidos? O puedo tener enfermedad renal, que es esta, o puedo tener insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Voy a entrar a ver qué paciente tengo cuando lo diagnostico diabético
y voy a entrar con metformina. Estoy con metformina, 10 puntos, ¿sí? Entonces, no consigo el objetivo o la glicada es muy alta, voy a dar 2 fármacos. Ahora, ese segundo fármaco, ¿de qué va a depender? ¿De qué paciente tengo enfrente? Pues tengo un paciente que tiene las 2 carótidas con placas de ateroma, tengo una arteriopatía periférica o ha tenido un infarto, no es, o sea, voy a calcular el riesgo, que ya sé que tiene muy altos riesgos, si está en prevención secundaria, o si tiene una enfermedad renal, o si tiene insuficiencia cardíaca, ahí voy a considerar, fíjense el dato, independientemente del nivel de hemoglobina glicosilada, o sea que no me va a interesar qué hemoglobina glicada tengo, porque puede estar en 7 la glicada. Yo le di metformina y no, está en 7 la glicada, no me importa. Si el paciente tiene riesgo, yo voy a considerar agregar un segundo fármaco. Que si yo tengo predominantemente una enfermedad cardiovascular establecida, hablo de indicadores de factores de riesgo, ¿de acuerdo? Hipertrofia ventricular izquierda, alteraciones carotidias o obstrucción de más del 50% de alguna de las arterias periféricas, eso me indica riesgo, por ende yo voy a preferir que el paciente haga GLP-1 inyectable o inhibidor de SGLT2. Si en cambio predomina la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia renal, voy a preferir un inhibidor de SGLT2 por los beneficios que tiene. Eso quiero que les quede claro. Que el paciente, algunos pacientes no pueden acceder a esto porque la obra social no se los cubre, porque son caros y demás, puede ser, pero mis alumnos quiero que tengan esa idea. Primer paso del tratamiento, me fijo qué paciente... Profe, se escucha cortado. Bien. Bien, bien, bien. A ver. ¿Puedes repetir de nuevo lo último, por favor? Sí. Entonces, yo lo que tengo que tener en cuenta es, primer paso, ya hago el diagnóstico de diabetes. Entonces, si a ustedes les preguntan, escúchame, tengo un paciente con diabetes, tiene 180 de glucemia, les repetí a los 7 días, tiene 180 de nuevo, entonces tiene diabetes, bárbaro, tiene diabetes. ¿Con qué largo? Mis alumnos... Con metformina. Metformina, pero antes que eso también van a preguntar, ¿qué paciente tengo? ¿Qué riesgo cardiovascular calculaste? Si el paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado, el paciente tiene una ateromatosis demostrada, subclínica o clínica porque es prevención secundaria, ya tuvo un infarto o una ACV, tiene signos de falla renal o insuficiencia cardíaca, tengo que mi segundo fármaco va a tender a ser un inhibidor de SGLT2 o un GLP-1 por los beneficios adicionales. No, pero yo con la metformina logré una glicada de 7, estoy contento, todo. La guía nueva dice, independientemente de que usted logre una hemoglobina glicada normal, agréguele uno de estos fármacos porque previene la mortalidad cardiovascular. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien, bien, bien. Buenísimo. Ahora bien, si el paciente no tiene nada de esto, entonces yo puedo optar para mejorar la hemoglobina glicada y tengo 3 caminos. Fármacos que no generen hipoglucemia, porque es lo ideal. Si yo tengo un paciente añoso, un paciente grandecito, no quiero que me haga una hipoglucemia, porque se puede caer, se puede fracturar, puede hacer una arritmia. Entonces puedo optar por segunda fármaco, un inhibidor de DPP4, no es muy bueno con la glicada, pero no me genera hipoglucemia. Puedo optar un GLP-1, que acá ya lo habíamos puesto, pero en este caso también lo puedo usar, un inhibidor de SGLT2 y una TZD. Cualquiera de ellos
minimizan la hipoglucemia. Si yo tengo un paciente de riesgo, que la hipoglucemia me lo puede alterar, tendría que irme a usar esto, siempre y cuando no haya tenido un riesgo cardiovascular alto, como dijimos acá. Si yo no logro el objetivo con metformina, pero quiero que el paciente baje de peso, y tendría que usar GLP-1 inhibidor de SGLT2, para que además de la metformina me baje de peso. Ustedes dirán, sí, bueno, es caro. Sí, está dentro de la guía. Si no tiene riesgo cardiovascular tu paciente, pero querés que baje de peso, porque solamente tiene sobrepeso o obesidad, sería una muy buena opción. Y fíjense lo último, si tu paciente tiene metformina, no lográs la hemoglobina glicada y no tiene plata tu paciente, es del centro de salud, y aunque esté gordito, aunque le dé hipoglucemia, vamos a tener que usar sulfonilurea. Y en América usan tiazolidinedionas, acá es cara. Para ellos tiene un precio muy bajo. Entonces, ahí me voy a quedar con esa idea que ustedes tengan. Entonces, siempre diagnostico, plan de alimentación, actividad física. Metformina de entrada, educación diabetológica. Pero yo tengo que saber si mi paciente tiene riesgo cardiovascular. Si el paciente puede y tiene un riesgo cardiovascular, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, valorar un inhibidor de SGLT2 o un GLP-1. Si no tiene riesgo cardiovascular, bueno, puedo optar para que baje de peso, puedo optar para que no genere hipoglucemia, o puedo optar, si no tiene accesibilidad más que a una sulfonilurea, y bienvenida sea para bajar la glucosa. Bien. Y tener en cuenta que cuando el paciente tiene edad avanzada, hay que tener muy en cuenta la hipoglucemia, muy en cuenta. Hay que evitarla. Son pacientes que voy a tener con unas glicadas, seguramente me conformaría con menos de 8. Y como última parte del temario de diabetes, ¿cuándo vamos a iniciar insulinoterapia? ¿Qué pasa? ¿Cuándo iniciamos? Si nuestro paciente con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico presenta síntomas de descompensación, lo van a ver en una guardia. El paciente llega con poliuria, polidipsia, pérdida de peso, pierde peso, pero él no sabe por qué. Hay una tendencia a la cetosis. Se pasó mucho ahora con los pacientes COVID. Eso es una intercurrencia. La infección más el corticoide hizo saltar de acuerdo con valores exageradamente altos. Estos pacientes no los mediquen por vía oral, sino tienen que ir primero a hidratarse y posterior bajar todo con insulina. Una vez que lo tienen compensado, veremos si lo pasamos a hipoglucemiantes orales o no, pero en pacientes que llevan muchos años de diabetes deberían continuar con insulina. También suelen llegar a la guardia pacientes que no tienen clínica de cetosis, de pérdida de peso, no están descompensados, pero llegan con 400, 500 de glucosa. Cuidado, porque muchas veces, chicos, hay pacientes de muchos años de diabetes, esos valores tan altos, está bueno hacer un electro, porque recuerden que ellos pueden tener una neuropatía y no tener dolor de pecho. Entonces, guarda con eso, ténganlo en cuenta. Entonces, pacientes con una hiperglucemia sintomática que no lo descompensa, lo mismo hay que hidratar e insulinizar, pero esas son insulinizaciones transitorias muchas veces. O cuando el paciente ya pasó por metformina, sulfonilurea, todo, y a pesar de todo no logro el objetivo con el tratamiento que venía haciendo, tengo que insulinizar precozmente. Entonces, pacientes con diabetes tipo 2 que estén descompensados, no inicio terapia con hipoglucemiantes orales. Inicio directamente insulinoterapia. Pacientes que
no están descompensados, pero vienen con valores muy altos de glucosa, de reciente diagnóstico, por ejemplo, los insulinizo transitoriamente bajo los niveles de glucosa y después pueden continuar con su tratamiento por vía oral. O aquellos pacientes que después de muchos años pasaron por varios tratamientos, no logran el objetivo de hemoglobina glicosilada, comenzaremos con un tratamiento mixto con insulina basal más hipoglucemiantes orales. Bien, acá les muestro las zonas de colocación de la insulina, ¿sí? A su izquierda tienen la zona anterior, a la izquierda de ustedes, a la derecha de la pantalla, donde pueden ver ustedes, se aplica en todo el abdomen, siempre rotando en el costado de las piernas, y en el lado derecho de ustedes pueden ver cómo se pueden ocupar en glúteos, un poco más arriba de los glúteos, y en la zona de tríceps. La insulina siempre debe rotarse, nunca se coloca en el mismo lugar. Y acá les muestro lo que le enseñamos ¿Profe? a la gente, sí. ¿No hay una variación en la absorción de la insulina dependiendo del tejido adiposo de la zona? Es muy poca la diferencia que puedas tener, excepto que te pongas en las piernas en pacientes que no tienen casi tejido adiposo y que se vayan a caminar o a trotar o a hacer actividad física, porque ahí te puede haber entrado el músculo. Justamente se utiliza el tejido celular subcutáneo para que esa diferencia no sea importante. Entonces, en pacientes muy delgados, aconsejar que no usen las piernas. Vos sabés que no lo tengo acá, porque en realidad tenía una foto muy linda en una compu que me robaron, de esto mismo, donde les mostraba los diámetros de tejido adiposo en el hombre y en la mujer. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que en la zona de glúteos, en la zona de cadera, en la zona más arriba de los glúteos, es tal el nivel de grasa, aunque sean muy delgados los pacientes, que son las mejores zonas para colocar. Abdomen, zona superior de glúteos, como te mostré, ¿de acuerdo? Y tríceps, zona de tríceps. Entonces, en esas zonas vas a llegar siempre a tejido celular subcutáneo. No te vas a pasar con agujas de 4 milímetros. El tema es que en las piernas... Le preguntaba por una cuestión de que si el paciente es obeso y la colocación de la insulina en el abdomen. Mira, la absorción, recordá que si el paciente está hidratado se va a absorber y el tiempo de absorción va a ser la misma. Lo que va a tener tu paciente obeso no es dificultad en la absorción, sino resistencia a la insulina dada por la fisiopatología y vas a tener que usar dosis más elevadas. Pero no te va a variar mucho la absorción. Absorbe rápido por el tejido adiposo que está irrigado. Recordá que todo tejido tiene su irrigación. Entonces, excepto en los casos que el paciente se descompense y se deshidrate. Vos lo vas a corregir, sea obeso, sea delgado, y no te va a responder porque ha colapsado toda la circulación periférica y no se absorbe la insulina. Cuando lo hidrates bien, se absorbe toda de golpe. Pero la insulina se sigue absorbiendo. En el obeso vas a usar más insulina por resistencia insulínica, pero la absorción va a ser parecida. No es despreciable las diferencias que tenés, como para tener en cuenta si haces en abdomen, qué tiempo tenés, y si haces en brazo, qué tiempo tenés. Usarla en cualquier parte. Las diferencias no son importantes mientras tu paciente esté hidratado. La dosis va a depender del peso, obviamente, pero por resistencia insulínica. Genial, gracias. Entonces, ¿qué hacemos? Esto le enseñamos a los pacientes. Lavarse bien las manos, se coloca la aguja, como ven en el paso 2, se cargan 2 unidades o 3, se pone hacia arriba y se aprieta, logrando purgar el aire que queda en la aguja, se limpia la zona donde se va a aplicar, se carga la dosis que va a aplicar, y el paso número 6, el aplicador en 90 grados respecto a la pared, en este caso abdominal. Una vez que inyectó, aprieta hasta que quede en 0, cuenta 10 segundos, retira y retira la aguja. La aguja se debería usar una sola vez.
En algunos pacientes la usamos 2 veces, a veces 3, pero chicos, no usen más de 3 porque ya es un desastre, se lastima, se hace de todo. Más de 2 veces no. Bien, mostrarles los tipos de insulina que existen, acá faltan algunos, y los tiempos de acción. En realidad, la insulina primera que hubo fue la insulina regular, la que dice ahí de acción corta. A partir de esa insulina se le empezaron a hacer algunos cambios y se aligeró la absorción haciendo las ultra rápidas como Lispro, Aspar y Glulicina, y otras se enlentecieron como Glargina o Detemir, que las tienen ahí abajo. Les muestro un gráfico, cómo actúa la insulina NPH, haciendo un pico, que esto nos genera mucha hipoglucemia. NPH es la que más hipoglucemia de las basales genera. Los análogos lentos, como Detemir, ¿de acuerdo? Acá la alcanzan a ver, puede tener hasta 20 horas. Y acá tienen una Glargina de 24 horas. Después las últimas son estas verdes que tienen acá. Esto es lo último que salió, que son de Gludec de 100 unidades por mililitro, 200, y Glargina U300, yo la uso mucho, la Glargina U300, Stougeo, 32 horas de vida media, y fíjense que se asemeja mucho a lo que hace el páncreas. Es bien basal, por ende no genera estos picos que genera NPH, por ende no hay tendencia a la hipoglucemia. No vamos a hablar mucho de esquemas, porque no es mi intención confundirlos, pero que sepan aquellos pacientes que están con algún riesgo de hipoglucemia, tratar de usar análogos lentos o ultralentos y no tanto NPH. En cambio, aquellos que no tienen ese riesgo pueden usar NPH. Y esta es la insulina rápida, vean el tiempo de acción que tiene, ¿sí? Cualquiera de ellas, Lispro, Aspártica o Glulicina. Acá tienen nuevamente, de acuerdo, Aspártica, Glulicina y Lispro. Son los tiempos de acción que les quería mostrar. Acá tienen ustedes los tiempos de acción, si les sirve, pero les voy a comentar rápidamente solamente la primera parte de cómo iniciamos una insulinoterapia en diabetes tipo 2. Si nuestro paciente ya es un paciente que viene con varios tiempos de mal control metabólico, está con metformina, puede estar con sulfonilurea, si quieren, y no da resultado, y el paciente no logra el objetivo, la sulfonilurea se tiende a sacar para el agregado de la insulina. ¿Y esto cómo se hace? Se elige un análogo lento en lo posible, o de última un intermedio como NPH, y se coloca 0,2 unidades por kilo a la noche, o directamente 10 unidades de insulina a las 23 horas, o antes de dormir. ¿Por qué? Porque inhibe la producción hepática de glucosa. Entonces, le decimos al paciente como primera medida que vamos a retirar, si está usando glibenclamida o sulfonilureas, que va a continuar con la metformina. Si está tomando un inhibidor de SGLT2, continúa con el inhibidor de SGLT2. La única que algunos dicen reducir, pero mejor es sacarla, es la sulfonilurea, porque con la insulina potencia la hipoglucemia. Y le coloco 10 unidades a la noche. Le digo al paciente que se mida la glucosa todos los días a la mañana, obviamente después de revisar su plan de alimentación, su actividad física, todo, que se mida la glucosa a la mañana. Si él a la mañana llega entre 90 a 130, más o menos, de acuerdo a la edad del paciente, sigo con 10 unidades. Ahora, si no baja en ayunas a la mañana,
voy a ir aumentando 2 unidades cada 4 días. ¿Se entiende? O sea, empecé con 10, a los 4 días 12, a los 4 días 14, a los 4 días 16, a los 4 días 18, hasta que a la mañana amanezca con valores de entre 90 y 130 u 80, 130, de acuerdo a la edad del paciente. 90 yo uso en pacientes más grandes, por riesgo de hipoglucemia. Ahora, si el azúcar se bajara de más, o la glucosa se bajara de más, en vez de subir, tiene que bajar 4 unidades. O sea, en el mismo día y en el mismo momento que se bajó. Vamos de vuelta. Saco la sulfonilurea, pongo 10 unidades a la noche de una insulina lenta o intermedia y voy midiendo el azúcar, el paciente va midiendo antes del desayuno. En ese caso, voy esperando tener valores de entre 80 a 130 o 90 a 130. Si yo no logro ese objetivo, al cuarto día aumento 2 unidades, otros 4 días otras 2, hasta que logra ubicarse en ese punto. Si el paciente con esta dosis de insulina basal logra buenos controles en ayunas y la hemoglobina glicada logra su objetivo, hice bien las cosas. Ahora, si yo logro mejorar las glucemias en ayunas, pero la glicada está muy alta, significa que al tercer mes voy a tener que buscar a dónde se está subiendo la glucosa. Y lo más probable es que se esté subiendo después de las comidas. En ese caso, además de la medición de la mañana, debo agregar mediciones a las 2 horas después de haber almorzado y a las 2 horas después de haber cenado. Si esos valores superaran los 180, voy a agregar 2 o 3 unidades o 4 de insulina ultra rápida antes de la comida, ya sea el almuerzo, o sea en la cena, o sea en las 2 comidas, para que baje ese valor post comida a un valor menor de 180. Vale decir que estoy controlando no solo los controles en ayunas, sino a las 2 horas de cada comida. Con eso tendría que funcionar una insulinización basal. En el caso de dar la basal más una ultra rápida, se llama basal plus, y si le doy la basal más correcciones en desayuno, almuerzo y cena, en dosis fija, porque a las 2 horas está muy alta, le voy a llamar basal bolo. ¿Se entiende más o menos cómo se hace una insulinización? Como les digo, ustedes, no sé si se los dieron, lo tienen, pero esta es una forma práctica de insulinizar según las guías. Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, yo siempre termino la charla con un paciente como este. Este es mi consultorio hace muchos años. No sé en qué año bien, pero tenía un monitor horrible de la compu ahí, ustedes lo ven, pero de hace muchos años. Sigue siendo mi consultorio. Y este hombre me lleva, el papá, para ver qué podíamos hacer. Es un paciente que es ciego, tenía un catéter de diálisis en el cuello. Aunque ustedes no lo crean, no tiene 2 piernas, porque una está amputada y la otra seguramente se la van a amputar dentro de poco. Y es un paciente que apenas alcanzaba los 62, 63 años. El pesar de él, el pesar de su familia, fíjense la masa muscular. Entonces, la idea es que recapacitemos y nos pongamos a ser médicos clínicos, no médicos de laboratorio, a pensar en la diabetes, a pensar en la dislipemia, a pensar en la hipertensión, a diagnosticarla precozmente y hacer lo que hace el primer mundo, desarrollar programas preventivos desde la niñez. Porque este hombre era obeso, nadie le dio piola, era fumador, era hipertenso, y sin embargo hizo un libro de diabetes, hizo todas las complicaciones. Obviamente
que este paciente, antes del año de diálisis, falleció por un evento cardiovascular y era esperable. En este paciente, ¿qué podemos hacer? ¿Buscar una glicada menor de 8? Ya en insuficiencia renal la glicada no me sirve, o sea, mantener un monitoreo glucémico de capilar entre 80 y 180 para que no se descompense y que termine su vida, pero su vida era un calvario. Entonces, la diabetes nos va a traer esto si nosotros no actuamos. Desde el inicio, plan de alimentación, actividad física, evitar el tabaco y evitar la obesidad. Empecemos siempre desde ese punto. ¿Por qué? Vamos a evitarle a nuestro paciente muchísimos inconvenientes. Bueno, preguntas. Van a haber unas diapos parecidas cuando lleguemos a séptimo año y estén en el rotatorio, y ahí vamos a hacer más de la parte práctica. Bueno, la clase que viene vamos a iniciar una serie de casos clínicos de plataforma, que ya les he puesto varios. Así que cada uno va a empezar a trabajar con esos casos clínicos y vamos a armar una discusión el próximo miércoles. Y el otro miércoles voy a hacer vamos a trabajar con preguntas de todos los módulos vistos. Preguntas generales de los casos clínicos que hemos desarrollado y de los módulos que hemos visto, puntuales para irnos preparando para la última parte de la cursada. Así que vamos a estar atentos, vamos viendo algunos de los casos clínicos, tomen algunos de los casos clínicos para que los desarrollemos, ¿de acuerdo? Así se arma la discusión. Yo le diría que empecemos por el primero, que nos quedó pendiente la última vez, y peguen una leída al otro que tienen allí, de los que nos quedaron pendientes. Cosa de terminar el primero y después continuar con el otro. La forma es leer lo que les tiene en el caso, lo han hecho compañeros de ustedes del último año, de hace un par de años, y de allí ustedes mismos, con todo el material que tienen, poder decir, a mí me hubiera gustado hacer esto, yo creo que podría haber mejorado esto, o podría haber hecho esto otro, podría agregarle este fármaco, podría mejorar su plan de alimentación. Entonces, todo lo que ustedes puedan aportar, bien o mal, o criticar de ese caso clínico hecho. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, profe, le hago una pregunta. ¿Sus diapositivas están en la plataforma? Porque yo solamente he encontrado los casos clínicos, nada más. No, porque ¿sabes qué pasa? Son 85 alumnos. Entonces, aquel que estuvo sabe todo lo que necesito. ¿Sí? Entonces, la otra vez me preguntaron yo de 1000 amores, pero ¿qué pasa? Son 85 alumnos, tengo 30. Aquellos que estuvieron en mis clases van a saber respetar todo. Y los que no estuvieron, lamentablemente, van a tener que buscar un libro. ¿Por qué? Porque los teóricos están hechos para participar. Así que vamos con los casos clínicos para adelante, ¿sí? Hay mucha gente que estoy mirando y que estuvo siempre en todos los teóricos míos. No faltó a ninguno. No puede ser que de 85 alumnos se presenten solamente. Entonces, chicos, esto es responsabilidad. Así que a desarrollarlos, y las diapos no tienen grandes cosas, porque los temas que les he dado salen en cualquier libro de medicina interna. Cualquier libro de medicina interna los tienen. Tienen guías, les he subido las guías. Pasa que todo lo que usted tiene, Camila, están en las guías de diabetes, en las guías de lípidos, en las guías de hipertensión. Lo que pasa es que tienen una guía de 200 páginas. Entonces ya achicarles más para mostrarles que el punto, no, van a tener que leer aquello que no tuvieron, de la guía puede sacar todo el material.
Genial, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Listo, chicos. Hoy estuvimos un poco más temprano, pero vieron que es un tema embromado, por eso quise hacerlo en un solo punto. Y de esta parte de tratamiento no voy a hacer tanto hincapié, ¿de acuerdo? Pero me encantaría que si tienen una duda o algo que les quedó, aquellos que más o menos han manejado la fisiopatología, con gusto en los casos clínicos los podemos discutir. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo? Hasta luego, que anden bien. Chao, Chao, profe. profe, Muchas gracias. cuídese. Hasta luego. Que ande bien. Hasta luego, muchas gracias.